Dios nos habla de tantas maneras que te habla por medio de una persona, un mensajito que tú veas, una palabra, o sea, cuando tú sientes que lo conectas es porque es una respuesta a eso que tanto has pedido. Y créeme que eso te puede salvar y eso te puede cambiar la vida. A lo bien. Parceros, parceras, bienvenidos una nueva vez más a este podcast A lo bien. Hoy, bueno, como siempre, felices de poder traerles otro capítulo, un invitado más. Hoy tenemos una invitada que es abogada, pero no ejerce en este momento. Pero viene a contar su historia porque a veces necesitamos como limpiarnos de muchas maneras. Entonces ella nos va a contar cómo superó muchos cuentos de su vida. em, bueno, voy a dejar que ella les cuente. Bienvenida, Lorena, a lo bien y a lo bien que te invita que quieras venir a contarle a todos los que nos ven y nos escuchan y porque siempre queremos dejarle a alguien alguito, algo le puede servir del invitado, algo puede tomar esa persona y decir, yo me siento así, estoy pasando por esa misma situación y que alguien diga, bueno, yo la pude superar de esta manera y aquí les traigo, se las expongo, no todo el mundo de pronto mm, le caiga bien, no todo el mundo pueda decir, ay, sí, es que de esa forma voy a salir de esto, pero con que una sola persona pueda lograr lo que pueda salir adelante con la experiencia de otro, es muy bacano, porque podemos salvar una vida, ¿no? Lo hablábamos antes Sí, es de cierto. arrancar esto. Entonces, Ujú. bueno, Bueno, Lorena, cuéntale a la gente quién es Lorena Rivero, de dónde viene, etcétera, etcétera, y ahí vamos. gracias Juan Pablo. De hecho, es la primera vez que voy como a hablar de las cosas que me han venido sucediendo porque cuando inició pues como que este trabajo o de esta manera en que me cambia la vida, yo digo que es como que volví a nacer, es un antes y un después. Y eso que tú decías es cierto, o sea, muchas veces un mensaje te puede cambiar la vida. O sea, cuando tú conectas con algo, tú muchas veces o bueno, las personas muchas veces en oración o le pedimos a la vida, al universo, a Dios como una señal o algo y Dios nos habla de tantas maneras que te habla por medio de una persona, un mensajito que tú veas, una palabra, o sea, cuando tú sientes que lo conectas es porque es una respuesta a eso que tanto has pedido. Y créeme que eso te puede salvar y eso te puede cambiar la vida. Aunque tú lo digas como, no es algo tan simple, no, en realidad no lo es. Sí, totalmente de acuerdo, hay que estar como pendiente de los detalles. De hecho, así inicia pues como que así se abre esa puerta en la que yo inicio mi desarrollo espiritual y mi desarrollo personal. De hecho, fue por un mensaje que yo vi en Instagram. En ese momento yo estaba muy mal porque traía como acumulado tantas cosas de niño que con las que pues normalmente depende, ¿no? De la infancia que uno tiene, de tu entorno, de todo. Tú creces cargando, no sé, heridas, traumas, miedos, inseguridades, tantas cosas con las que crecemos todos, que ahí es cuando, hace poquito de hecho veía un video que decía cuando la mente no puede más, el cuerpo grita. Y era una persona que literal le daba como una parálisis. Y es eso, porque no nos han enseñado que debemos sanarnos siempre, o sea, siempre el interior tiene que estar sanito, así como nos preocupamos por ir al gimnasio, nos preocupamos por tener una piel linda, así mismo debemos sanarnos. Entonces, no nos enseñaron eso y venimos cargando de tantas cosas que llega un punto en que tú explotas. Y así venía yo, venía súper mal, ya llegó un punto en que tenía pensamientos feos, pensamientos suicidas, por decirlo así, que de hecho yo creo que no tomaron fuerza porque mis dos perritas, era tanto mi amor por ellas que yo dije, fue pucha, o sea,
si lo hago, ¿con quién las va a cuidar o con quién las dejo? Yo digo que ellas me salvaron en ese momento. Sí, claro. Para eso a veces están los animales también, ¿no? La mascota o Exacto, es como lo que que quieran, un ellos cumplen pajarito, su lo que sea, le función. salva a uno la vida. Ujú. Y ahí es donde, bueno, volvemos a que el mensaje cambia la vida y es que venía súper mal y entro a Instagram y veo que una persona dice como, no, estuve perdida tantos días porque estaba viviendo una experiencia de una meditación. Y eso me conecta porque ella habla de que traía problemas con la mamá y en ese momento esos eran como mis problemas, ¿sí? Que traía acumuladas muchas cosas que yo venía pues teniendo como esos conflictos internos en mi casa. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. O sea, eso me conectó, el que ella dijera como viví esta experiencia donde sané cosas con mi mamá y era lo que yo necesitaba, sanar cosas con mi mamá, con la relación de mi mamá. Yo dije, fue pucha, esto es lo que yo necesito. Y eso me llevó a hacer una meditación. Pero espera, espera. Eh, ¿Necesitabas sanar algo con tu mamá? ¿Por qué? ¿Qué vivías con tu mamá? Bueno, sí, tú metas porque yo empiezo a hablar. Bueno, de hecho es que mi infancia fue una infancia muy, como te dijera, fue una infancia muy solitaria, porque en estos momentos no culpo a mis padres porque ya entendí, ya les pedí perdón y de hecho es perdonarlos, no fue pedirles perdón porque ellos tampoco son culpables, sí, eso viene de generación tras generación, entonces ellos no sanaron cosas que los papás también le integraron a ellos, sí. Entonces, ¿por qué crezco yo con heridas de abandono? Porque mis papás pues eran de campo, ¿sí? Y mi abuelo, yo era la nieta consentida de mi abuelo, entonces mi abuelo fue como déjenmela viviendo acá y mis papás en su ignorancia o desde el amor obviamente también me dejan con mi abuelo, pero entonces yo quedo es como crezco siendo una niña muy sola, en una finca, al cuidado de 2 abuelitos que, pues, no es mucho lo que te pueden cuidar y, pues, de a un niño le hace falta a sus papás, sí, un abrazo de sus Claro. papás, o sea, ese amor, Y que que tampoco compartes con otros niños, tal vez. nada, o sea, literal era como un animalito en una finca que, pues, yo a mi abuelito lo amo con mi corazón, pero igual era como que los gestos de amor hacia uno son gestos más superficiales, ¿sí? Como que no sé, ¿qué me podría decir mi abuelito? Acompáñeme a hacer tal cosa, o sea, pero nunca era como ese amor de un abrazo. Entonces, yo crezco con esas heridas de abandono, ¿sí? Y esas heridas de abandono te llevan como a crearte una realidad que tú vas a odiar en algún momento y vas a repudiar y no es lo que tú quieres porque te lleva a vivir, o sea, así como te integraron todo eso, así creces y creces muy solo, ¿sí? Llega un punto en que yo lo tenía todo y yo me sentía sola, o sea, sola, 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 que ahí es donde llego a tener esos pensamientos porque yo decía, ¿yo para qué quiero vivir? Ni amigos, ni una pareja. Sí, pero es que como tú no estás sano, así, mira, tú puedes tener una pareja ahorita, pero si tú no has sanado, tú siempre vas a sentir ese vacío. Siempre. Así sea la mujer más espectacular de la vida, tú vas a sentir un vacío si tú tienes una herida por dentro. Siempre la vas a sentir. Entonces yo podría estar, hay mucha gente que se refugia en la fiesta, en el alcohol, va de aquí Sí, para las allá drogas. y Ujú. al otro día, ¿cómo se siente? Fatal, Vacíos. sí. ¿Por qué? Porque no han sanado, o sea, la clave siempre es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Sí o sí tenemos que sanar porque todos, todos tenemos heridas de diferentes, alguna inseguridad, algún miedo, algún trauma, todos, inseguridades con el cuerpo, miedos, no nos va bien en el trabajo, porque todos siempre tenemos una herida, pero es que no nos han enseñado a sanar. O sea, no nos han enseñado que una cosa es el exterior y otra al interior. Normalmente todo vamos es al exterior, o sea, al exterior. Sí, Pero sí. el interior, ¿tú cuándo te lo revisas? No, nunca. Nunca. Incluso ya la gente, las personas han estado dándose cuenta de eso porque ya hablan de que el estrés los lleva a un cáncer, los lleva a un paro cardíaco, los lleva a un derrame cerebral.
¿sí? Pero entonces hablan del estrés del trabajo, del estrés de que en la casa no tienen una buena convivencia, pero pues bacano que digas Es porque tu radica, experiencia que radica vienes de la que es niñez. claro, todo radica es en el interior. Entonces, es eso lo que tú dices. Ahorita tú dices: "No, es que está de moda el estrés". No es que esté de moda el estrés, es que somos una generación que es un poquito más despierta a la anterior, ¿sí? Entonces, por eso es que ya se dice ahorita como un despertar, pero es porque es una nueva generación, ¿sí? Que la de antes es una generación que aguanta, aguanta muchísimo. Si tú te das cuenta, tus papás son gente ruda y tú le ves el aspecto y es un aspecto rudo porque es que así los enseñaron a aguantar. O tú le dices, Sí, sí, vamos a sí. terapia. La ¿Viste, te- viste alguna vez que no sé, bueno, en redes sociales le preguntaban a personas cuántos años tienen y decían 18 y parecía una persona de 30 y pico, 25 y parecía una persona de 40. Ajá, Claro, ellos, bueno, también, no, yo no soy experto en nada de eso, pero yo creo que debe ser por eso, ¿no? Por lo que tú dices, que están claro, aguantando, porque que ya salen a otra vida, así ¿no? fueron criados. O tú le dices a una persona mayor, vamos a terapia. Te casi que te pega, o Sí, sea, sí, sí, terapia sí. no Yo no existe, creo en eso eso. es Sí. para los locos, y sí necesitamos ir a terapia. O sea, sí necesitamos ir a terapia porque sí necesitamos sanar. Es como cuando tú, o sea, primero uno tiene que trabajar el interior para luego y algo que tú reflejas en algo que tú trabajas en el interior siempre se te va a reflejar en el exterior. Yo me acuerdo que cuando yo inicio mi trabajo, eh llego al gimnasio, bueno, ahorita volvemos al tema, pero cuando yo ya inicio y voy y sano una cantidad de cosas, yo una vez llegué al gimnasio y me dice una señora que entrenaba a veces conmigo y me dice: "¿Qué se hizo? La veo más bonita, más radiante, ¿se operó?". Y yo: "No, el amor de Dios me tiene así". Se metió a una iglesia, fue lo primero que me dijo. Se metió a una iglesia. Yo le dije: "No, a mí no me gustan las iglesias". O sea, con todo respeto, pero a mí no me gustan las iglesias, simplemente, o sea, el amor de Dios, le dije. Y claro, era porque yo ya había sanado una cantidad de cosas y eso se refleja sí o sí, siempre se te va a reflejar, porque es que cuando tú sanas, tú, te quitas un peso. Estos dolores de acá Ajá, es de peso, de todas esas cosas que uno cuando, va o sea, es guardando. que el cuerpo te habla, o sea, cuando tú, si tú sientes acá un dolor, fue pucha que todo el tiempo te duele, que sientes como, es porque hay de algo allá que tú tienes que ir a sanar. Sí o sí lo tienes que ir a sanar. Y hay mil maneras de sanarlo, te lo juro, hay mil maneras. Pero no es normal que tú sientas dolores, que tú sientas ese estrés o ese peso, que la vida te pesa, no es normal. Lo normal es que tú te sientas livianito, que tú fluyas todo el tiempo. Eso es lo normal del ser humano. Y dime qué cantidad de personas todo el tiempo están así. Ay, no, pero es que me duele. Ay, pero no es porque no estamos bien. O sea, no estamos bien adentro. Ayer leía una vaina ahí de terapia neural y explicaban que es como una anestesia mínima que le aplican a alguien en ciertas zonas del cuerpo que van conectadas, ahora se me olvida, pero bueno, van conectadas a todo el sistema nervioso. Entonces, cuando algo está fallando en el cuerpo, falla es por el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso no se comunica bien, no sé qué, y ellos anestesian. O sea, no es que estén aplicando un medicamento para Sino esa que enfermedad, sino anestesia. que anestesian y al anestesiar, el sistema hace que se empiece a arreglar todo, ¿sí? Porque anestesia, entonces el cuerpo como que no ve que hay algo mal ahí, entonces él sigue, empieza a trabajar normal y se empieza a recuperar Okey, todo. okey. Pues lo traigo a colación porque es como eso. Nos enfermamos porque tenemos un poco de cosas guardadas, cargamos un poco de cosas en la espalda y nos enfermamos. Entonces, claro, el cerebro no conoce De de realidades. realidades Ujú. y empiezan en el cuerpo a funcionar mal en Claro, ciertas zonas. Y esas ciertas zonas, pues, todo el sistema nervioso, bueno, y todo el cuento, viene es por todo lo que acumulamos, y por eso anestesian. Entonces, me parece bacano que estés también, o sea, que estemos hablando de esto y que estés contándole a la gente sobre tu experiencia espiritual para sanar, porque mira que anestesiando algo,
se soluciona un problema, entonces meditando y sanando, pues obviamente se va a solucionar muchos problemas en el Yo cuerpo. creo que de raíz, porque yo siento que la mejor manera es la meditación. De hecho, si tú te vas, a los tiempos de antes, Jesús meditaba. No sé si has visto, Sí, que Jesús se iba a la meditaba. montaña y Y es que solo. cuando tú meditas, tú entras en un estado donde tú vas a tu interior y tú nosotros tenemos, acá es como el desarrollo, porque una cosa es el desarrollo personal y otra cosa es el desarrollo espiritual y los 2 van de la mano. Cuando tú vas a tu interior, tú conectas con tu conciencia, la conciencia inteligente se llama. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo en una meditación, que fue mi manera de sanar por el medio de las meditaciones. Volvemos al tema. Cuando yo estaba en este momento tan terrible de mi vida, eh, a mi vida llega una meditación, ¿sí? Esta muchacha por Instagram dice que ella va a una meditación y yo contacto y yo digo, yo quiero hacer esa meditación. Bueno, de hecho no fue así como que yo quiero hacerla porque en ese momento yo dije, no, fue pucha, o sea, es muy costosa, no la voy a hacer. Y yo quería irme era para la playa, allá a tirarme 3 días y yo le pedí a Dios, mira cómo es Dios tan maravilloso, le pedí a Dios que me llevara a la playa 3 días a perderme. Y Dios puso en mi camino esta meditación. Duré el proceso de sanarme, como mi proceso duró como desde marzo hasta junio, julio y agosto, iniciando agosto, ya sana, porque yo ya siento que termina mi proceso, donde literal Dios me hace nueva, o sea, me hace nueva, conozco a Dios, conozco el amor de Dios y empiezo a crear esa relación, no religión, sino relación con Dios, me sana y ahí sí me lleva a la playa. O sea, Ah, súper. y yo decía: "Dios es tan maravilloso que es que siempre te da más de lo que tú le pides". Mira, Sí, yo le así es. decía: "Dios, quiero irme a la playa, que nadie me vea, que nadie yo no saber de nadie, o sea, me quiero tirar allá y que no sepa de la vida". Y Dios que cogió y me dijo: "Pues no, primero la voy a sanar y luego sí me llevó a la playa sana, o sea, sana". Y yo decía: "Es impresionante como siempre, Dios siempre te da más de lo que tú le pides". Sí, a lo Siempre, bien. siempre, y siempre Y Dios todos es un parcero, o sea, Dios es un amigo. La gente de pronto muchas veces por el tema de las lo que religiones, pasa es que lo ven como un ogro, como el man que castiga, y Dios no es nos eso. han vendido que Dios, las religiones, ¿qué pasa? La Biblia es una parte escrita en la época de Jesús y otra parte escrita por el humano, que es donde entra la religión y quiere tener controlado a las personas. Entonces, por eso Ajá. te dicen, eso, Dios te va a castigar, que Dios es un Dios castigador. Dios no es un Dios castigador, o sea, Dios solamente puede ser amor. Él nunca te va a castigar o tú nunca estás actuando mal para los ojos de Dios. Dios te da ese libre albedrío. ¿Y cuál es el libre albedrío? Tus pensamientos, tus decisiones. ¿Y cuáles son tus pensamientos? Según tus creencias. Entonces ahí es donde tienes que hacer un desarrollo personal de tus creencias, de cuáles son tus pensamientos, si son positivos o negativos y tener acá esta relación con Dios y que tú tienes presente que Dios solamente es amor y Dios es eso que tú dices, es como un parcero, Dios es como tu 911 que está siempre en tu casa. Por ejemplo, antes yo no sabía cuál era la diferencia entre orar y rezar, porque Ujú. a mí nunca me han gustado las religiones. Entonces, si tú me preguntas, yo solo me sé el Padre Nuestro, no me sé más. No he hecho ni eso de la confirmación y es O con sea todo que respeto. tus abuelos y tus familiares no eran religiosos. Sí, pero no sé qué pasó, pues de hecho como yo fui, creo que como una niña tan descuidada, nunca fue como de, no quiero hacer la comunión, no la haga, o bueno, pasaron cosas, no sé cómo, porque mi mamá va a ver esto y me va a regañar. Pero, pero el caso es que pasaron cosas y yo no terminé haciendo nada de eso, ¿sí? Entonces, yo solamente me sé el Padre Nuestro. Yo no sabía la diferencia entre rezar y orar, pero yo sabía que había un Dios. ¿Qué pasaba? Que a mí me habían vendido el Dios que yo creía que era acá como un rey y el pueblo. Y entonces, no hagas cosas malas porque Dios te juzga, no sé qué.
pero yo lo veía era así como soberano de todo. Y resulta que no es así, que Dios es una energía, que Dios está dentro de ti por el Espíritu Santo. De hecho, en una meditación, Dios me enseña es Él. Dios en una meditación me dice, yo soy tu padre. Tú a mí me puedes pedir lo que tú quieras. Y estaba acá, o sea, es como una meditación, es como que tú empiezas a soñar, ¿sí? Pero son sueños lúcidos, tú estás consciente de todo. Dios me decía, yo soy tu padre, tú me puedes pedir lo que tú quieras. Tú eres mi hija, o sea, tu carne, tu cuerpo, tu avatar es el Hijo en la tierra. Y el Espíritu Santo, porque yo no sabía, yo unificaba todo. Yo creía que era Dios, Hijo y Espíritu Santo. O sea, en mi ignorancia yo unificaba todo. Y Él me dice, el Espíritu Santo es lo que está dentro de ti. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos. Y esa es luz, y todas las personas somos luz, ¿sí? Y ese es el propósito de todas las personas, ser esa luz para todos y servir a la humanidad. ¿Qué pasa? Que tenemos ego. Y el ego es todo lo malo que no te deja ver esa luz. Entonces, cuando Dios me enseña eso, me empieza a poner en situaciones donde yo tengo que empezar a desprenderme de todo ese ego, de todo, de todo. Y eso es un proceso doloroso. Mm, Duele como un berraco, porque te tienes que desprender absolutamente de todo y simplemente te tiene que bastar el amor de Dios. y es un proceso largo, aparte de eso. Es un proceso largo y es una decisión, porque Dios toca tu corazón, Él toca la puerta y mira, Dios es un caballero. Él te dice, oye, acá estoy, ¿me dejas entrar o no? Y tú decides si lo dejas entrar. Y esa decisión te va a costar lágrimas. Pero la satisfacción que tú sientes y ahí alcanzas la plenitud, o sea, sí se alcanza la plenitud, sí se llega a alcanzar la plenitud en el amor de Dios cuando te desprendes de todo el ego. Solo que ese proceso es bastante doloroso. Y hay personas que no están dispuestas. Por ejemplo, esta persona que me encontré en el gimnasio me dijo, cuando yo le respondí así, como que el amor de Dios es el que me tiene así, me dijo, ay no, qué pereza uno entrar en las cosas de Dios que le empiezan a pasar a unos pruebas. Es que no es que sean pruebas, lo que pasa es que como empiezas a hacer un trabajo de despojarte, de sanarte, te empiezan a pasar situaciones donde ya no empiezas a mirar al otro, sino te miras a ti, ¿sí? Vas hacia adentro. Entonces, por ejemplo, no sé, tu novia o tu esposa, tú siempre, pero ¿por qué ella es así? ¿Pero por qué es así? Es que no es ella, Eres eres tú, tú. ajá. Entonces ya empiezas a mirarte y ya ahí no puedes culpar a nadie y sabes que te tienes que sanar es tú y tú y tú y despojarte de todo ese ego para que salga tu luz. Hoy también vi a alguien decir, escuché decir, si usted no es capaz de ver una cama extendida, usted tiene muchos problemas. Ahí entra como una parte del ego. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es deshacerse del ego para ti? Deshacerse del ego es, ¿qué es el ego? Exacto. Vamos primero, ¿qué es el ¿Qué ego? es el ego? El ego es todo lo que, como te decía, cuando tú te reconoces, que es como el primer paso de tener uno esa relación con Dios, el primer paso de tener uno la relación con Dios es, yo lo llamo las 5 claves. Yo tengo 5 claves, o sea, ya en mi proceso y en mi experiencia aprendí que hay 5 claves para uno tener esa relación con Dios, ¿sí? La primera es buscarlo. Tú debes tener una rendición hacia Dios. Yo recuerdo que yo muchas veces de rodillas, yo no sé cuánto tiempo duré buscándolo, pero yo lo busqué todo el tiempo. Yo sabía que había un Dios, no lo tenía en mi corazón, porque esa es otra cosa que normalmente las personas que creemos en Dios. Eso te iba a decir, un break ahí, un paréntesis. Para los que no creen en Dios, también existe ese sanar. Sí, claro. Llámelo Cuando energía, llámelo como quiera llamarle. Para el que no cree en un Dios, o sea, en un ser supremo, en bueno, lo que sea, también existe cómo sanarse, sino que la experiencia de Lorena es con Dios. existe cómo sanarse si hace un trabajo del desarrollo personal porque ya empieza a crear su realidad a partir de sus pensamientos. Porque si no, viviría en su mierdero también.
Sí, si todos él no tenemos un hace un mierdero. trabajo de desarrollo personal. Ujú, Pero entonces, volviendo al tema de, bueno, yo te decía, primero que todo es buscar esa rendición hacia Dios, ¿sí? Segundo, ahí, cuando tú haces esa rendición hacia Dios, bueno, ya luego cuando te reconoces, que sería como la otra clave para tener esa relación con Dios, que es reconocerse como hijo, o sea, como Dios cogió y me dijo, tú eres mi hija, yo estoy dentro de ti, tú eres Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice como, no me sé los versículos porque todavía no es como que sea, no soy tan religiosa. pero sí lees la Biblia, o sea, no eres religiosa, pero lees la Biblia. Sí, de hecho, a veces porque, pues, es como que tengo más mi relación así, porque la Biblia, de hecho, lo que te decía, hay una parte que es escrita por Jesús, o sea, en el tiempo de Jesús, y otra parte es por el humano. Entonces, tú tienes que hacer un discernimiento de cuál de los 2, ¿ves? Porque es que cuando es escrita por el humano es cuando entra la religión y te quiere tener como limitado, y es donde te dice: "Es que Dios castiga, es que no puedes hacer esto, es que tienes que no sé qué", ¿sí ves? Entonces sí tienes que tener ese discernimiento. Pero de hecho hay un versículo que dice eh, que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Ujú. O sea, tú eres Dios, o sea, te hizo a imagen y semejanza con las mismas capacidades del creador, o sea, ¿sí ves? Entonces tiene que haber ese reconocimiento. Cuando hay ese reconocimiento, pues, ¿tú qué dices? Fue pucha, o sea, yo soy luz. ¿Cuál es mi propósito? Ahí ya entiendes cuál es tu propósito, que es servir a la humanidad. Yo todos los días le digo a Dios, le digo, Padre, ponme donde yo te pueda servir a las personas y le puedo cambiar la vida a una persona con no, tómame como tu instrumento, ¿sí? Entonces, ahí cuando hay ese reconocimiento, uno que tiene que hacer el trabajo de despojarse del ego. ¿Y qué es el ego? Tú eres luz, ¿cierto? Haz de cuenta, no sé, esa bombilla. Y cuando le empiezas a poner los miedos, las inseguridades, el orgullo, el enojo, todo lo que te hace como humano, todo el mierdero lo llamo yo, Mm. toda la suciedad que te hace como humano es el ego. ¿Sí? Entonces tú empiezas a tener que desprenderse de eso. Entonces, por ejemplo, tú ahorita vienes y me insultas, y yo ya siendo un ser de luz, por decirlo así, Sí. tú vienes y me insultas cargado de tu ego, de tu mierdero, de tus problemas, y yo qué digo, no, pues es tu mierdero. Pero si yo estoy Y no te vas a cargada, cargar con mi mierdero. si yo estoy cargada de mi mismo ego, ¿qué te va a responder mi ego? Un insulto igual, Un insulto igual, ¿sí o ves? tal vez un golpe. Claro, y ahí es donde el mundo están las guerras, el mundo se está destruyendo, pero es por el mismo ego. O sea, imagínate un mundo donde las personas no tuviésemos ego. No, no, o sea, todo sería amor. Y eso es Dios. Dios solamente, Dios es una energía del amor. Entonces, Dios no es un Dios juzgador, Dios no te castiga, Dios nada. Dios a mí en una meditación, ¿Te has leído Conversaciones con Dios? no, ya lo tengo en Buenísimo, la lista del mercadito de los libros, pero, pero buenísimo. no me lo he leído. Dios en una meditación me decía, porque pues yo traía como muchas cosas con mis papás porque yo los juzgaba, pues obviamente no entendía. Y eran cosas que de pronto, comentarios que hacía, no sé, mi mamá y que a mí me dolían muchísimo, que yo decía, pero ¿por qué así? O que yo le decía como, mami, compartamos este tiempo. No, no me gusta, no, no quiero. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué le cuesta? Entonces, todas esas cosas, y Dios a mí en una meditación me dice, así, así tal cual pasó, o sea, tu mamá no tiene la culpa porque ella viene de lo mismo. Y tú ahorita eres la grande y tienes que sanar a tu mamá y tienes que perdonar. Si yo los perdono a ustedes, porque usted no va a perdonar a su mamá. Y yo, okey. Y claro, tú ya estabas en un Y nivel ahí me espiritual enseña el más alto. perdón, y ahí me enseña el perdón. Entonces, ¿yo qué hago? Okey, tengo que perdonar. Y me mandó literal a pedirle perdón. Y entonces pero entonces cuando yo vengo acá y abro mis ojos y porque una cosa es que en tu conciencia, ahí hay algo del desarrollo personal que está en un libro de Joy Dispenza, que dice que
como que la grandeza de soñar es que tú lo puedas hacer, más o menos dice así, es que tú lo puedas hacer eh, independientemente de tu realidad, porque Dios me dice a mí, tienes que perdonar a tu mamá. Y yo digo, ok, pero luego vengo acá y mi mamá me hace otro desplante. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo Sí, tomo ¿cómo lo eso? recibes? Sí. Mi realidad me está mostrando otra cosa, ¿sí ves? Entonces tienes que hacer ese desarrollo de fue pucha, ya integré el perdón en mi vida, entonces tengo que hacerlo de esa manera, ¿sí? Así mi realidad me esté mostrando otra cosa, yo tengo que integrar el perdón. Y ahí es donde sientes acá que es como que, y el cuerpo no quiere, o sea, eso es un proceso de que te cuesta soltarlo, te cuesta aceptarlo, te cuesta integrarlo, porque tu ego te va a decir, no, ni mierda, o sea, es que le está doliendo, ¿cómo la va a perdonar? Es que lo sintió, es que hizo esto, es que eso la marcó, es que esto le dolió, ¿ves? Entonces, ese es el proceso doloroso, ese desmoramiento del ego, de tú desprenderte de eso. Sí, como de parecerse más a Jesús. Me golpearon, tome la otra cacheta, tome el otro cachete. Esa es mi frase ahora, o sea, mi frase es, responde como respondería Jesús, te lo juro. Sí, Y tú sí. empiezas a hacer el trabajo y Y tu es realidad difícil. cambia. Tu realidad cambia porque es que cuando tú, cuando yo ahorita llego y te hago algo malo y tú te emberracas y sientes esa rabia y se te daña el día y eso, pero todo es una decisión. Si tú decides, no, es él, no soy yo, respira, la respiración es fundamental. Eso se te pasa así. Dicen que las emociones duran como 2 segundos en el cuerpo de uno. Sí, no más. Simplemente eres tú el que empiezas a darle, darle, Ajá. darle A fuerza a tener eso. resentimiento. Entonces ahí es donde te creas tu propia realidad, donde también empiezas a hacer ese trabajo de despojarte de esos pensamientos negativos y que tienes que empezar a cambiar tu biblioteca, ¿sí? Haz de cuenta que tienes allá una biblioteca de todos tus años y cada vez que tú vas a entrar allá y vas a coger un libro, ¿cuál tienes? Ujú. Los negativos, lo que has venido cargando. Entonces tienes que empezar a integrarle nuevos libros, hasta que ya esos se vayan. Y ahí cambias tu biblioteca y ya cambias tus pensamientos y te empiezas a hacer otra realidad totalmente diferente, donde la vida ya no te duele, donde hay días malos, pero también el estar acá reconocido por Dios, hijo de Dios y esto, Dios te da esa paz. O sea, te lo juro que es que la vida con Dios, o sea, no es que a uno entonces tenga días maravillosos, no, hay No, claro, es que la problemas, vida continúa la vida normal. continúa, hay Ujú. problemas, pero ya no te duele. Ya no te duele, ya gestionas diferente las emociones, ya entiendes, porque ese es el otro paso, que es la oración. He mencionado tres. Uno que es el rendimiento, sí, rendirse uno ante Dios, Ujú. reconocerse, y otra es la oración. Y oración y rezar es totalmente diferente. Totalmente Los diferente, sí. rezos, de Es hecho a mí repetir, repetir no y me repetir, gustan los repetir. rezos. Yo voy a una iglesia, sea cristiana o católica, y escuchar eso me da miedo, yo siento miedo. Entendí que orar ¿Por es qué sientes miedo? como esas voces, como cuando hacen el rosario, que no sé, es que a mí nunca me han gustado las religiones, no entiendo por qué. De hecho, eso me genera como, Ven, pero antes de que sigas, Uy, pare un momentico y tómese un cafecito, vaya al baño, pero continúe con esta historia. Pero saque su celular y síganos. Dele seguir, dele suscribirse y no pierda esta historia porque entre más rato se pone buenísima. Continúen con a lo bien. Continúen. como para abonarle un poquito a ese tema que estabas diciendo, es como cuando alguien está en la calle, va en un carro, hay trancón y empieza, pero este tal por cual. Y yo le digo, porque tengo varios amigos así que se quejan y gritan y pelean, y yo le digo, saca algo con eso, saca algo con eso. no saca nada. Nada. Pero Enfermarse. adivina quién sí saca algo. ¿Quién? Tu ego. Ah, ok. Tu ego es, ¡ah! No sé qué, Sí, exacto. Yo venga soy y el nos más y damos. tengo que ir a Ajá. romperme con este Porque porque tu ego siempre está ahí, o sea, tu ego está ahí para todo,
para hacerte notar, para Ajá. pedir atención, para yo soy el más o soy el más inseguro. O sea, tu ego nunca te va a dejar ver tu luz ni tu grandeza. Tú eres un ser Oye, sí, porque maravilloso. también está el lado opuesto, ¿no? El que Claro, no se deja ver, el que tu siempre anda con la cabeza inseguro, agachada. claro. Ajá, uy, qué bacano, Pero sí. porque es que el ego siempre va a intentar apagarte tu luz. O sea, todas las personas somos luz, todas, todas. Porque, mira, tú vas a la naturaleza y tú ¿qué sientes? Paz. Una paz ni la madre. Sí, total. Y es porque Y de una desconexión de Dios todo. es una energía, ¿cierto? Dios es una plática que se mueve, Dios es un animalito, Dios es un bebé, Ajá. y son cosas que no tienen ego. Por eso se siente paz, ¿ves? Lo que hace al mundo, que el mundo sea feo, son las personas cargadas de ego. Ni siquiera en la vida es maravillosa, pero lo que hace feo la vida son las personas que no sanan y que están cargadas de ego. Tú vas a la naturaleza y sientes mucha paz porque en la naturaleza no hay ego. Un bebé nace, eso que dicen que los bebés traen como el pan debajo del brazo o algo así. Sí, el pan No es eso, es porque los bebés son amor. O sea, tú vibras en amor. Y cuando tú vibras en amor, todo te fluye. atraes más de eso. Ahí está la tabla de las emociones. No sé si has visto la tabla de las emociones, No. donde estás vibrando de 200 hacia abajo, está el miedo, la culpa, la apatía, todas las cosas malas. Y de 300 para arriba, que uno llega como a 500 y ya es la iluminación, tú empiezas a vibrar, pucha por acá. Y en lo que tú vibras, atraes. O sea, tú ahorita empiezas a vibrar en miedo y tú empiezas a atraer eso. Entonces, ahí es donde tú te haces tu realidad según tus pensamientos, ¿sí? Si tú empiezas a vibrar en rabia, te empiezan a pasar más cosas para que te dé más rabia. Si tú empiezas a vibrar en amor, te empiezan a fluir las cosas porque empiezas a traer eso del amor, ¿sí ves? Entonces, uno sí tiene que empezar a hacer el ejercicio de cambiar los pensamientos. No sé cuántos pensamientos es que tenemos, como 60.000 pensamientos al día, algo así, No sé. y el 40%, estoy dando datos mal, pero es más o menos así, Ok. son negativos y ni siquiera somos conscientes de esos pensamientos negativos. No somos conscientes. Tú no eres consciente de tus pensamientos No, nunca, negativos. nunca. Solamente cuando empiezas a hacer un trabajo de desarrollo personal, entonces ya el negativo Ajá. empieza por este lado y el positivo está acá. Y Y, empiezas a darte cuenta porque ya estás en un trabajo. claro, y entonces ahí es donde dice, oiga, no, usted no me pertenece. Usted no me pertenece. Y, metes el positivo y desde ahí empiezas a vibrar. Y desde ahí empiezas a atraer. Y eso es lo que llaman la manifestación. Ajá. Pero O la ley de atracción. no es que manifiestes, es que lo que vibras atraes. ¿Ves? Entonces ahí es donde empiezas a crearte una nueva realidad, que es a través de los pensamientos. El pensamiento es mucho, o sea, es muy igual el miedo y la fe son dos cosas totalmente iguales. El miedo y la fe. El miedo y la fe son, En vibración. no, en la vida, ¿sí? O sea, tu vida tú estás, bueno, vibrando en miedo o en fe, que es en positivo y en negativo. Ok. Y el miedo y la fe es algo que no ha pasado, pero tú crees que va a pasar. Sí. Tú tienes fe en algo que no ha pasado, pero crees que va a Ajá. pasar. Y tienes miedo de algo que no Que ha no ha pasado, pasado, pero pero crees que va a pasar. y tú tienes que decidir a cuál de los dos le haces fuerza. Y un pensamiento con fuerza genera la acción, ¿ves? Ajá. Y la acción genera tu realidad. Y normalmente las personas estamos acostumbrados a hacerle fuerza a qué pensamiento. Al malo. Al miedo. Sí. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un desarrollo personal de integrar pensamientos positivos y cambiar esas creencias limitantes que o sea, que tenemos desde el vientre. O sea, es que desde el vientre nosotros ya venimos con unas creencias limitantes que nos han ¿Por inculcado. qué desde el vientre? Claro, porque es que Los pensamientos de tu mamá se van todo, transmitiendo todo, ahí todo, o y te sea, van cargando. claro. Mira, si nos vamos a algo más superficial, por ejemplo, una creencia limitante con el dinero. Nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo, decimos, cuando vinieron a robarnos los españoles, que tener plata era malo, te mataban, te secuestraban,
¿ves? Simplemente por el hecho de nacer acá, nosotros ya nacemos con esa creencia limitante hacia el dinero, ¿sí ves? Sí. Entonces, tu mente cree que tener plata va a ser algo malo. Entonces, muchas personas, los papás dicen, no, tener plata, los ricos son una porquería, los ricos son malos. O sea, siempre se están como menospreciando ellos mismos, ¿sí? Es una creencia limitante que viene de generación tras generación. Y ahorita la estamos viendo con estos políticos. Claro, entonces venimos con esas creencias limitantes desde nuestra abuela, tatarabuela, no sé qué. Entonces sí tenemos que hacer un trabajo de despojarnos de todas esas creencias limitantes, ¿ves? Otra creencia limitante que tenemos con el dinero es que, no sé, el que tiene plata es narcotraficante, el que tiene plata tiene que hacer algo malo para tener Sí, sí, sí. plata. Tú ves a una persona con plata, Esclavizó a todos sus empleados, les pagó mal y entonces por eso tiene plata. yo tenía esa creencia limitante antes. ¿Sí? Yo veía a alguien con plata y yo decía, no, se está lavando plata. Es imposible que haga plata así. O sea, y yo que le decía a mi mente que para tener plata tenía que hacer algo malo. ¿Cómo hijo de madre iba a tener plata yo? Sí, Si ya no. tenía esa creencia Ajá. limitante. Todo Y es lo que pudieras emprender o algo así no se iba a dar. nada, y es inconsciente, no somos conscientes de eso. No somos conscientes de eso, Es ¿por qué? verdad, no somos conscientes de eso. Porque no hacemos el trabajo, porque no nos enseñaron, porque hay un sistema al cual le conviene, que llaman creo como que la carrera de la rata, el sistema de la rata, algo así. Es que Creo al que lo he escuchado. sistema o sea, no le conviene que uno tenga como ese despertar, porque nos quieren ahí sometidos. La religión es igual, Yo ¿ves? llevo años trabajando en mi manera de hablar, de expresarme y de pensar también, pero años. O sea, es que es difícil, es muy complicado sacar esos pensamientos limitantes que vienen de la casa, que en la calle conocimos a una persona y también nos metió otro. Es difícil porque tú no tomas la decisión de hacer el trabajo. No, yo estoy haciendo el trabajo. Digo que es difícil porque yo puedo estar siendo positivo, ¿sí? Hablando positivo y así me pase algo negativo y digo, no pasa nada, de esta salimos, ¿sí? Vamos para adelante, esto es una enseñanza que vino a traerme la vida, a dejarme algo y listo, sigo adelante. Pero digo que difícil porque manejar nuestros pensamientos de los que no somos conscientes, o sea, ese pensamiento malo que llegó y yo digo, no, y yo, chao, pero llegó el pensamiento, ¿sí? Alcanzó a entrar en mí, o sea, así lo haya reconocido o no, antes no lo reconocía, pero ahora lo reconozco, de Que es un pronto gran paso, es o un gran sea, paso, pero igual llegó ese pensamiento a mí, ¿sí? Y alcanzó a mover una fibra, alcanzó a llevarme a esos niveles de los que tú hablas de vibración, alcanzó a te alcanza bajarme, a bajar. sí, alcanzó a bajarme. Entonces es una pelea dura. Para mí ha sido duro. ¿Sabes No por sé qué para es otras personas, dura? pero para mí ha sido duro. Es dura porque yo te digo, o sea, el desarrollo personal, que esto vendría siendo el desarrollo personal, tiene que ir de la mano con el desarrollo espiritual. Y es tener esa fe de que, por ejemplo, llega tu pensamiento negativo. Otra cosa que tenemos que hacer es abrazar esos pensamientos. No es como que, ay, no, 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 usted no me pertenece. No, o sea, porque venimos, o sea, tampoco nos tenemos que dar duro. Sí, venimos fue pucha, 30 años con estos pensamientos, no nos va a cambiar así de la noche a la mañana. Pero si ya nuestra conciencia inteligente, que es nuestro subconsciente, inconsciente, decirle como, no me pertenece, te abrazo y te dejo ir. Y hacerle fuerza acá al positivo, pero ahí es donde entra tu fe. Y si tú no tienes fe, ahí es Sí. donde te gana el pensamiento negativo, porque no tienes esa fe. Y esa fe solamente la vas a tener si tú tienes una relación con Dios, porque Dios es el que te va a dar esa fuerza. Pero ¿Ves? Lorena, espera, déjame parar un momento ahí porque tú todo este proceso lo hiciste sola. ¿Tenías pareja o tenías amigos? ¿Convivías con alguien en tu casa? No, este proceso inicia porque precisamente yo vivía con mi mamá y mi mamá, como ya la relación no nos da para más, mi mamá decide irse No les da para más porque vivían enganchadas. porque vivíamos, o sea, sí, peleando.
Entonces mi mamá decide irse y yo quedo sola con mis 2 perritas. Ujú. Y en ese momento yo estaba con una persona que de hecho a mi vida llegaban personas que solamente reafirmaban mis heridas de abandono. Todas las ¿Cómo la personas, reafirmaban? ¿Cómo sentías que reafirmaban una herida de abandono? mira, yo creo, o sea, no es por nada, pero yo soy muy buena mujer y cualquier persona que haya estado en mi vida te va a decir, esa vieja es muy buena mujer, o sea, una mujer perfecta, ¿sí? Pero nunca esas personas estaban listas para quedarse conmigo, pero era porque yo atraía ese tipo de hombre, ¿sí? Porque era lo que yo estaba acostumbrada, o sea, a que reafirmaban mis heridas de abandono, ¿sí? Ok, pero entonces ellos, ¿por qué se iban? O sea, a ver, Porque son personas que no están listas. pero espera. ¿No están listas o, o tú hacías con tus No, comportamientos que ellos se fueran? no están listas. Tú atraes de lo que tú vibras, ¿ves? Es lo mismo. Si yo ahorita estoy muy sana, yo simplemente voy a traer un hombre sano. A mi vida solamente voy a poder dejar entrar un hombre sano porque yo ya puedo ver qué trae esa persona, ¿sí ves? Antes en mi necesidad de amor, de Por eso, entonces digamos que tú cansabas a esa persona y por eso no, se iba. no es que la canses. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, yo que venía con mi necesidad de amor porque nunca tuve amor de niña, Sí. entonces en ese punto uno no alcanza a visualizar qué acarrea esa persona, en qué estado está esa persona, ¿sí ves? Porque como uno simplemente quiere sentirse amado, entonces, no era que yo me metiera con cualquier persona, no, pero tampoco alcanzaba a ver que esa persona no era buena para mí, que esa persona de pronto necesitaba sanar cosas, que esa persona... Igual que tú, en ese momento. Sí, entonces por eso yo vibraba así y atraía ese tipo de personas. Yo Ujú. ahorita soy una persona sana y yo puedo distinguir entre un hombre sano y un hombre que no ha sanado. Y Ok. adivine con quién me voy a quedar, Sí, claro, con el que con el está sano, sano. porque yo ya estoy sana y ya puedo verlo. Antes no, antes simplemente era una persona que yo creía que era buena, Sí. porque yo no había sanado esa parte de mí. Entonces atraía personas que no estaban listas, ¿sí? De una a otra, no son malas personas, simplemente pues tienen su proceso también. Y de una u otra manera yo atraía a esas personas así. Entonces en ese momento yo estaba pasando por eso y se da lo de mi mamá y ahí es cuando Dios pone en mi vida la meditación. Y ahí es cuando yo tengo como este encuentro con Dios. Y es un encuentro no solamente de que yo llevo a sanar mis cosas, sino que a mí me empieza a pasar una cantidad de cosas que ya son como sobrenaturales, ¿Cómo ¿sí? cuáles? Cuéntanos. Por ejemplo, yo voy a esta meditación y yo en esta meditación es tú muy en tu interior. No sé si tú a veces has sentido algo que dices como, yo siento que va a pasar eso, que es que Sí, te sí, habla tu intuición, o sea, sí. es tu interior, porque tú ya, o sea, tu interior ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Es como Dios ya sabe lo que tú necesitas. Dios ya tiene resuelta tu vida. ¿Tú para qué te preocupas si esa es otra cosa que ya uno entiende? Yo sé que Dios ya tiene resuelto mi vida, ¿sí? Normalmente las personas estamos en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. Ujú, Nunca. Tú estás ujú. pensando en el pasado o en el futuro, pero Sí, sí, nunca totalmente en de el acuerdo. presente. Ujú. Y tú no sabes si Dios ya tiene resuelta tu vida. De una u otra manera, las cosas que a ti no se te han dado, pero tú hambre no has aguantado, Dios siempre te ha dado más de lo que tú le pides siempre. No de la manera en que tú quieres, pero te da más de eso, ¿cierto? De Sí. diferente manera. Entonces, mm, ahí yo empiezo a tener, yo voy a esa meditación y yo empiezo a tener como bueno, te voy a contar una. En el momento en que yo medito, Dios me muestra que yo estoy meditando a personas, ¿sí? ¿Meditando a personas? Sí, que les estoy haciendo acompañamiento a meditar a las Ah, personas. ok. Entonces, yo le digo al guía, cuando yo ya termino mi meditación, que es una experiencia maravillosa en la que La que yo, viviste, sí. yo allá decía, Dios, todas las personas tienen que vivir este momento, decía yo allá.
y tenía mis ojos allá cerrados y yo no quería abrir mis ojos y Dios me decía, ya, ábralos. Y yo, no, no quiero. Y me decía, se va a seguir sintiendo bien, ya está sana. Es que literal esa meditación es como cuando tú coges una cebolla cabezona y le quitas todas las cascaritas y queda lo sanito. Así me dejó Dios. Entonces yo ahí, yo decía, no, no quiero abrir los ojos. Y él me decía, sí, es que ya está sana, se va a seguir sintiendo igual. En esa meditación yo me veo meditando personas. Y cuando yo despierto, yo le digo al guía, oye, yo tengo mucho tiempo libre, si tú quieres, yo te puedo ayudar, no sé si necesitan apoyo y eso. Y él me dijo como sí, chévere. Luego yo voy con el guía porque había una amiga que quería meditar con el esposo y ellos están meditando y que para mí esto fue como, porque es un choque, la verdad, o sea, yo no me lo esperaba. Ellos están meditando y yo entro a la habitación y el guía me dice, medita. Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Sin el tecito? Porque la primera meditación que yo tuve es con un tecito que es el como el que le pone a uno los pensamientos en blanco y uno conecta más rápido. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Sin el tecito? Y él me dice, sí, medita así, porque No necesitas la ayuda. no necesito ayuda y porque cuando uno está muy conectado con las cosas de Dios, Él le habla a uno a través de los pensamientos, ¿sí? Entonces hay cosas que no son pensamientos de uno, sino que Él le está diciendo a uno Ujú, algo. ujú. Entonces en ese momento Dios le dice al guía como, dígale que medite. Y él me dice, medita. Y yo le digo, ¿cómo así? Sin el tecito me dice, sí, medite. Pues resulta que en esa meditación eh, yo empiezo a meditar y yo empiezo a ver al esposo de mi amiga así y súper bravo. Y Dios le estaba dando la espalda. Y ese hombre tenía mucho dolor y yo sentía el sufrimiento de él y yo empecé a llorar. Y Dios me decía, esta es la manera en que tú vas a poder ayudar a las personas porque tú vas a sentir el dolor de ellos. Cuando ellos se sientan muy mal, cuando se sientan muy cargados, tú vas a sentir el dolor de ellos. Y tu manera de ayudar es como intermediaria, ¿sí? Como haciendo oración. Ok, Entonces, ok, sientes, pero no le vas a sacar nada, simplemente vas a orar para que solamente, sí, se dé todo lo necesario para que él empiece a sanar. sí, obvio. Entonces, o sea, es como, o también de pronto darle un mensaje a esa persona, o de hecho meditarlo, porque yo ya he meditado personas, ¿sí? Pero espera, o sea, Pero espérate, termino de contar la es que historia. quiero saber cómo Entonces, tú vas a conocer como esas cosas de esas personas. O sea, no, Dios te va a dar como, ¿no? Ah, ok, vale, listo. simplemente como que yo lo siento, yo digo como que, uy, esta persona está sufriendo mucho, o sea, siento el sufrimiento de esa persona, o Ok. lo siento muy cargado de cosas. Y yo veía que ese hombre sufría mucho y me dan muchas ganas de llorar. Y yo entonces como que le dije como que, padre, ya, o sea, está sufriendo mucho. Y Dios se voltea y lo arrulla. Y bueno, pasó así la meditación, vi otras cosas. Y cuando terminamos la meditación, siempre en la meditación como que echamos chisme, ¿qué vio? ¿Qué Sí, sintió? sí. No sé qué. Entonces mi amiga me dice, no, gordo, imagínate que el esposo se había despertado feliz porque había logrado que Dios ya no le diera la espalda. Entonces, O sea, él también vio eso, lo él que tú estaba en estabas su viendo. meditación, Ajá, él y él vio lo estaba que tú ya en estabas una viendo. cama y yo estaba acá en otra cama. Ajá. Entonces dijo como que Dios ya no le diera la espalda. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, lo que pasa es que cuando nosotros nos casamos, en una foto que ellos tomaron, estaba él como el sacerdote así, y había como una estatua de esas de Dios y quedó dándole la espalda en la foto. Entonces ellos tienen como esa foto en la casa y esa foto, ellos siempre les daba eso como que, ay, Dios quedó dándonos la espalda. Entonces, Los tenía mal psicológicamente la foto. pues no mal psicológicamente, sino como eso que tú dices como, uy, qué raro, quedó dando la espalda, ¿sí? Sí, sí. Y en su meditación, Pero le dieron sentimiento a eso. él vio que Dios ya no le daba la espalda. Entonces yo le dije, yo vi exactamente lo mismo. Y para mí eso fue, o sea, me puso los pelos así de Claro, punta y yo claro. dije, ¿qué es esto? Bacanísimo. ¿Qué Eso es es una esto? vivencia. Y el guía me dijo, Lore, es que tú tienes el llamado, ¿sí? Entonces,
Esa fue una. Otra cosa, y pues ahí obviamente empieza mi proceso en que a mí eso o sea, no fue como que, ay, no, qué chévere. No, para mí eso, Dios mío, yo me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? Y ahí empieza mi A lo bien. proceso Sí, sí. de como de prueba y fe, prueba y fe, prueba y fe. Otra situación es, bueno, esta situación la que te digo, donde una meditación donde Dios me enseña que Él es mi padre, que yo a Él le puedo pedir lo que yo quiera, que Él me lo va a pedir, que yo nunca en mi vida había tenido una conversación con alguien que era el Espíritu Santo, pues si no me sé sino solo el Padre Nuestro. Yo nunca en mi vida he tenido o sea, esas conversaciones nunca. Y en esa conversación Dios me enseña eso, ¿sí? Entonces para mí eso fue como, uf. Pero la más es cuando yo vivo este proceso, yo digo, yo quiero que mi mamá lo viva, para que mi mamá pues también sane, ¿sí? Y en una estaba yo orándole a Dios pues para ver si sí le tenía que decir a mi mamá, mira, tú no me lo vas a creer, pero escucho la voz de Dios, literal la escucho por este oído que me dice también. Pero es una voz así como en un eco, una voz fuerte, una voz que yo quedé sentada en mi cama, pero no sentí miedo. Sí, o sea, eso es lo lindo, ¿sí? Que para mí eso fue como que yo quedé sentada en mi cama, pero nunca sentí miedo o pánico o algo, sino que yo dije, Diosito, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? Sí, a lo bien. Me estoy volviendo loca. Y te iba a preguntar, ¿cómo viste a Dios? O sea, ¿cómo le viste la espalda? ¿Cómo era? O sea, es que, a ver, Tú nunca ves la cara de Dios. sí, nadie sabe Nadie cómo ha es la visto a cara, ajá, Dios. pero sí han hablado de las manos, han hablado de los pies, han Pero tú hablado lo del sientes color de ahí. piel, Tú lo sientes ahí y por decirlo así, yo creo que tú lo recreas, ¿sí? No sé, es como según que tus creencias. según tus creencias, sí, tú lo Ok, sientes ahí, tú lo recreas. ok. O sea, fueron cosas que para mí. Otra cosa que me pasó así, que yo digo que es sobrenatural, a mí me presentaron un proyecto y yo se lo presenté a Dios. Y en este proyecto yo, bueno, hice oración y se dio que todo lo que yo he meditado, las cosas que yo hice, todo se ha dado, todo se da, o sea, no es la manera en que la veo, pero sí de otra manera y todo se da. Entonces, yo en mi meditación vi que esa persona iba a meditar, después yo hablando con esa persona le cuento mi experiencia, esa persona me dice, ay, yo quiero meditar. Y yo digo, ¿en serio? Entonces me dice, sí, no sé qué. Bueno, el caso es que medita y en esa meditación, días antes yo le había presentado en oración a Dios el proyecto. Y en esa meditación Dios nos da la aprobación para el proyecto y le hace escribir a esa persona así mi nombre en acróstico, mi nombre Lorena, y en la O le colocó hacia abajo oración, economía y apoyo. Así, o sea, esa persona hizo un acróstico. Yo en mi vida había hecho un acróstico de mi nombre así, o sea, nunca. Y para mí eso era, ¿qué es esto? Cuando esa persona termina de meditar, porque uno cierra la meditación, esa persona termina de meditar y a mí de la nada eran como las 2:30 de la mañana. En ese momento que la persona cierra la meditación, a mí me llega un mensaje de una persona con la que yo nunca hablo ni nada y me dice, tus oraciones han sido respondidas. No. ¿Y quién es esa persona? No, o sea, es un amigo que yo tengo en redes sociales que ni fu ni fa. ¿Pero le preguntaste por qué te escribió eso? Sí, nunca me respondió. Yo le dije, oye, ¿por qué me dices eso? Y nunca me respondió. ¿A lo bien? Pero ahí me dice, tus oraciones fueron respondidas. Pero mira, para mí es que Dios es tan maravilloso que cuando tú empiezas a crear una relación con Él, Dios te enamora. Y es algo tan lindo porque son como cuando tú tienes una novia y estás enamorado y te da un detalle que tú dices como que, uy, qué lindo. No, o sea, una cosa que tú sientes acá que es como padre, o sea, es tan maravilloso la forma en que me enamoras todos los días. Yo todos los días le digo, padre, o sea, permíteme ver qué regalos tienes hoy para mí. Y él me da regalos y que yo los conecto y yo digo, ay, es esto. Y para mí eso, o sea, eso que cuando a mí me llega el mensaje y me dice, tus oraciones han sido respondidas, para mí fue como, Te voy a contar algo.
Para mí Dios siempre, toda la vida, toda mi vida ha sido como un parcero. O sea, yo siempre digo mi parcero, desde chiquito. ¿Por qué? No sé. Y en mi casa, pues, han sido católicos, yo iba a iglesias cristianas, en fin. No, ¿sabes? Tú dices, Pero, no sé si sabes. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios está dentro de ti. bueno, sí, Es eso. bueno, sí, eso. Mm. El caso es, que yo tengo muchas historias como la tuya, pero pues yo nunca he hecho meditación pues así como tú, ¿sí? Sí he tratado de hacerlo, creo que lo he logrado 2 veces, pero no he sido consciente de que lo haya logrado, ¿sí? El caso es que, no sé, tenía 17 años, estaba recién graduado del colegio, no había plata en casa, entonces no había para la universidad y yo estaba como desesperado por meterme a estudiar alguna vaina. Y sin saber qué, porque yo ni siquiera sabía qué quería estudiar. Pero era como esa carrera de que mis amigos sí están y yo no, ¿sí? Ajá. Y como que no soporto eso. O sea, no soporto no de que ellos estén ya estudiando, no, bacanísimo por ellos, sino de que no haya en mi casa para que me den estudio, para poder seguir, para, bueno, en fin. Entonces, le oro a Dios y ya me acuesto a dormir. Eh, Tipo 3 o 4 de la mañana, ya no recuerdo bien el pasaje, que no lo volví a leer, sino ese día que me desperté. Pero en mi cabeza decía Eclesiastés, Eclesiastés 2:3 o 3:2, algo así. Y yo, Eclesiastés, sí, bueno, me acuerdo, mucho, mucho, pam, 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 Eclesiastés 2:3 o 3:2, alguno de esos dos. O bueno, puede ser, es larguísimo, pero le daba mucho a mi cabeza, muchísimo, tan, Claro. tan, tan. Entonces fue tanto que me desperté. Entonces lo primero que hago es coger un lápiz, hay un lapicero que había y un papel, lo apunté y seguí durmiendo porque era de madrugada. Al otro día, pues bueno, ese mismo día ya en la mañana, pues me levanto, cojo una Biblia, busco, que la cojo, la busco y me dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para leer, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Y ahí se desglosa un poco de jodas de que hay tiempo para todo, ¿sí? Entonces como quien dice, hey, mijo, cálmese. Yo le voy a dar, pero cójala suave, Ajá. ¿sí? Y es que Dios siempre te Y yo quedé responde. así como, "Ah, yo no conozco la Biblia". O sea, no la conocía en ese momento porque yo sí me la he leído como unas 3 veces. Pero no la conocía en ese momento y que me haya dicho el pasaje tal Ajá. cual en mi mente y que yo me levanté, lo escribí, yo quedé como, o sea, Bueno, y por eso nunca he dejado de creer en él, ¿sí? Incluso he tenido mis peleas, como hablábamos ahora, he tenido como mis peleas con él, bueno, yo solo, porque él obviamente claro. no va a pelear conmigo, pero de por qué esto, de por qué lo otro, ¿sí? Como hablábamos ahora, que tú también has tenido como tus... Lo que pasa es que yo creo que para uno tener esa relación con Dios, porque es lo que te decía, Dios siempre va a tocar tu corazón. O Ujú, sea, ahí Dios estaba tocando tu corazón, ¿sí? sí. Pero tú decides si lo dejas entrar. Y dejar entrar a Dios a tu corazón es hacer ese trabajo de despojarte del ego. Porque solamente cuando tú empiezas a despojarte del ego es cuando puedes, pues cuando Dios ya va a poder entrar a tu corazón y ser esa luz. Y cuando tienes esa como esa espiritualidad, que es que ahí ya es cuando tú dices: "Okey, ya el ego, ya el no tener ego me permite entender más los mensajes de Dios, me permite tener más esa conexión con Dios, y te permite entonces Dios nos habla todos los días. Sí, todos los Todos días. los días, Ujú. solamente que el ego, como nos opaca la luz, no nos deja ver esos mensajes. Pero créeme que si todos hiciéramos ese trabajo de despojarnos del ego, podríamos ver esos mensajes que Dios tiene diariamente y la vida te cambia. Sí, La vida te cambia porque es que ya no estás viviendo desde el ego, desde tu mierdero, sino ya vas es como una guía, o sea, ya vas es con él de la mano. Tus decisiones van con él de la mano. Tú tienes que tomar una decisión y tú le oras y Dios te da la respuesta al minuto.
Y lo que te dice eso es, o sea, así como tú, ¿qué hago? No sé qué, y te respondió. Y perfecto, Eclesiastés 3. Ajá, Eclesiastés 3, te todo el respondió. tiempo. Ujú. Ahora imagínate donde tú tengas tu luz, o sea, donde ya no el ego te opaque esa luz, pues todos los días Dios te va a empezar a responder así. Entonces, tú sí alcanzas a vivir esa plenitud cuando estás en amor con Dios. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, primero busca el reino de los De los cielos cielos. y lo demás será por añadidura. Ujú. O sea, es eso, tú tienes que primero buscar esa plenitud del amor de Dios y ya lo demás viene por añadidura. Y cuando tú tienes esa plenitud, tú puedes, acá se te puede estar cayendo el mundo, pero como tú ya estás en esa plenitud, ni fu ni fa. O sea, tú sabes que estás con Él y que de ahí no te vas a bajar y no te va a pasar nada porque Él siempre, siempre te va a proveer y siempre te va a dar más de lo que tú le pides. Entonces, esa es esa relación con Él. O sea, y si es posible. Sí, totalmente. Solamente que sí debemos hacer el proceso, pues, de rendición, de la oración, del agradecimiento. Uy, el agradecimiento es fundamental. El agradecimiento, mira, tú no me lo vas a preguntar, pero cuando yo hice el proceso de despojarme del ego, me costó lágrimas las que tú no te puedas imaginar. Que había noches en que, o bueno, no noches, pero depende de la situación. Hay unas que te duelen más que otras, pero donde yo sentía que se me estaba, pues pucha, desgarrando el alma de cosas a las que tú te aferras y no quieres soltar. Sí, Y que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que soltar esto si siento esto? O sea, porque es que tú sientes, o sea, tienes la emoción ahí, tienes que olvidarte de esa, tienes que sentirla, tienes que abrazarla y tienes que soltarla. Y ese proceso, y entonces yo le decía a Dios, pero si yo solamente te necesito a ti, yo contigo soy feliz, pero ¿por qué siento esto? Y él me decía, pero entonces si solamente me necesita a mí, ¿por qué está aferrada de pronto a otra persona o a otras cosas? Entonces es como hacer ese trabajo de soltar, pues pucha, o sea, para mí fue como tres cosas donde yo me tuve que despojar y eso es que yo sentía que me dolía el alma, o sea, que no era capaz de soltarlo. Pero Dios te da esa fuerza y te da ese entendimiento y te responde y te da esa paz que es que te duele y lo que tú puedes durar, no sé, 1 año o 2 años trabajándolo, sanándolo, Dios te lo sana en 1 hora, ¿sí? O sea, tú puedes estar acá en el mierdero, pero haces el trabajo de, de como entregárselo a Dios, de Padre, gestiona mis emociones, de no es para qué, no es por qué, sino para qué. sí, Ya Dios te gestiona las emociones, te hablas y tú tienes un entendimiento que te sana, o sea, te sana, entonces ese dolor se te pasa más rápido, ¿sí ves? O sea, esa emoción que durabas, no sé, 1 año soltándola, la puedes soltar en un día, haciendo el trabajo. Pero lo que veníamos con el agradecimiento era que habían días en que yo, pues, pucha, sentía que se me salía del alma y yo, gracias, Padre, o allá llorando, gracias, Padre, porque sé que me estás enseñando, porque sé que esto es para un bien mayor, porque sé que tengo que soltarte esto para recibir cosas maravillosas, porque siempre me das más. Pero eso lo llaman creo que la noche oscura del alma, de hecho. sí, Sí, no, nunca lo he escuchado. en ese nombre, en ese momento así de destrucción, yo era gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Y para mí el gracias se me volvió un 24/7 en todo momento. Incluso hay una historia también en la Biblia, ¿es la de Noé? No, es que ya no me acuerdo, pero bueno, de que el diablo lo puso a prueba y Dios Ah, decía, sí, hágale, métase con él todo lo que quiera, que ajá. él va a seguir siendo fiel. Esa era la otra, el otro paso que te iba a decir, o sea, el rendimiento, la oración, el agradecimiento, la fe. La fe, porque lo que te decía, está el miedo y está la fe y tú decides a cuál le haces fuerza. La fe y el reconocimiento, reconocer que somos hijos de Él y que, o sea, es que si Dios hizo la creación, hace poco que yo viajaba,
yo iba en la ventanita del avión y se veía así las nubes, una cosa majestuosa. Y, o sea, yo decía, fue pucha, o sea, si Dios hizo esto, si yo soy hija de Él, si él, ¿cómo me va a dar menos de esto? O sea, Él solamente puede tener cosas maravillosas para mí. Y de hecho me lo ha demostrado, o sea, cuando Dios porque literal Él lo hace a uno nuevo, o sea, mi vida cambió totalmente. O sea, yo ahorita puedo decir que soy como bendecida, afortunada, pero no por, o sea, Sí, literal sí sí. por el Señor de los cielos. Pero sí, o sea, mi vida cambió de una manera que yo le agradezco a Dios 24/7. Por lo bueno, por lo no tan bueno, porque yo sé que el no tan bueno siempre es para un bien mayor. Siempre, Siempre, sí, siempre. siempre, siempre, ¿Alguna vez has siempre. hecho eso o lo has escuchado, de que dicen, lo hacen para diciembre, ¿no? Yo acostumbro a hacerlo cada vez que puedo, pero la gente lo hace como para diciembre. Que llega diciembre y que bueno, se concentran tantas energías y empiezan a salir, no, que haga tal cosa para que tenga abundancia, no sé qué. Bueno, que es sacar las cosas viejas de tu casa, Sí, sacar la ropa vieja, sacar, pues, que de verdad tienes ahí porque sí, te gustó mucho, pero ya está muy viejo, ya de pronto hasta tiene por ahí algún rotico, alguna joda, y todavía ahí. Entonces, sacar todo sí, eso para que llegue ropa nueva. Yo, gracias a Dios, yo vivo sacando cositas y van llegando. Vivo sacando cosas y de repente llegan. Y a veces hasta me lleno, o sea, acumulo cosas así, pero no es porque quiera acumularlas, sí, no, sino porque digo, sí. bueno, no las estoy usando ahora, pero tal vez más adelante las voy a usar. Y al final termino diciendo, no, chao, va para afuera, va para afuera. Y así es Y se van todo. renovando. Entonces así Ajá, es con la vida. así es con la Que a vida. veces uno no es capaz de soltar. A mí me ha costado No, y es que aprender, me ha soltar costado aprender, que es soltar es durísimo. duro porque de hecho mi última meditación, cuando yo ya termino mi proceso, porque yo ya ahí como que inicio de hábito meditar, ¿sí? Entonces, no todo el tiempo, pero a veces hay cosas que yo necesito como soltar o algo, y entonces yo medito. Entonces, mi último proceso de meditar es donde Dios me muestra a mí como, mira, esta es la vida que te tengo, pero estaba la Lorena antigua y no, y me costaba dejarla ir. Y de hecho, en esa meditación yo le agradezco, ya estaba acá la antigua y estaba yo la nueva, y yo le agradezco, lloramos juntas y era como todo esto para esto, pero esa cosita de dejarla ir no era capaz. Y sabía que acá Dios me estaba, fue pucha, mostrando una vida maravillosa y acá estaba mi vida antigua y estaba ella ahí y era como así las dos agradeciéndome y no era capaz de dejarla ir porque es que soltar es duro. O sea, soltar es eso, es como que hay un desmoronamiento de lo que tú has venido siendo siempre y eso es doloroso, es demasiado doloroso. Lorena, ¿y puedes explicarle a la gente como qué pasos seguir para empezar a hacer una meditación? Bueno, Para el que quiera, ¿no? hay muchas meditaciones, tú encuentras, en YouTube encuentras muchas meditaciones, en los libros, pero meditar es algo como, es ir a tu interior y es escucharte a ti mismo, ¿sí? Puede que tú no veas nada, pueda que sí veas, Pero o ¿cómo sea, despejas la mente? O sea, yo te digo que mi mente trabaja hasta durmiendo, o es sea, hacer un proceso de concentración en tu respiración. Entonces empiezas poco a poco. Puedes empezar todos los días, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y entonces tú empiezas, yo normalmente mi meditación, porque hay muchas meditaciones, hay unas meditaciones que son guiadas donde a ti te dicen, esta meditación es para soltar, no sé, la rabia, la tristeza, el odio, el dolor. Entonces... mm, las personas te van guiando y tú allá vas como viviendo ese sueño y créeme,
Es que una meditación es como cuando a ti te duele la cabeza y te tomas una pastilla. Hace el efecto. Una meditación es igual. Algo que tú allá vayas y cuadres allá en tu mente con un sueño, una meditación, sí o sí se te va a reflejar en el exterior. Así tú no lo veas de una vez, sí o sí tú empiezas a notar ese cambio. Entonces, hay unas guías donde tú sueltas la tristeza, entonces la persona te guía, va, te lleva, no sé, a un lugar lindo, haces el reconocimiento y así. Hay otras que la que yo normalmente hago, que es con Dios, porque fue mi conexión con Él desde la primera, y de hecho como es una decisión también, pues uno tener esa conexión con Dios, que es nutrir el espíritu. Tú decías, yo he tenido esos momentos, pero de pronto no sé, tú no has hecho el trabajo de todos los días tener como de cultivar esa relación con Dios. Tal vez. Como cuando tú tienes una pareja, o sea, tú sí o sí le tienes que dar amor todos los días. Entonces, si todos los días 24/7 horas, si todos los días tratas de buscarlo, de orarle, de agradecerle, a Dios no se le pide, a Dios se le agradece, porque ahí está tu fe Bueno, yo sabiendo. todos los días agradezco. Pero agradecerse es 24/7, no es agradecer de que hoy me levanto y gracias Padre por este día, no, No, es yo gracias Padre agradezco por todo este el día. café, gracias Ajá, yo Padre agradezco todo el día. por este momento, así, entonces es cultivar esa relación con el espíritu, Lo que sí no soy es de lo que decía ahorita, no, pues que hay que estar buscando, hay que estar, sí, porque hay que cultivar el amor, no sé qué. Yo no sé, yo soy una persona fría. ¿Sí? porque no has hecho el trabajo de Mm, sanar. Debe ser, Sí, sí, claro. debe ser. O sea, es más, no soy de esos, por ejemplo, en una relación, no soy de esos de estar encima, consintiendo, que, sí, incluso no me gusta que lo hagan conmigo tampoco. O sea, un ratico, bien. ¿Y cómo creciste? A mí me dieron muchísimo amor, Sí. muchísimo. Fui consentido por mis papás, mis abuelos, mis tíos. Y Sí, amor físico, así de abrazos, sí, de, sí, sí. sí. O sea, a mí, si mi papá no me levantaba con un beso, un abrazo o algo así, me tiraba el perrito encima. Sí, pero, o sea, Pero créeme no que si mal, vas a ¿sí una me entiendes? meditación, Y mi normalmente, mamá, y mi mamá, incluso grande, o sea, incluso como de 18 años, me consentía la espalda y me hablaba bonito y mi mamá me dice Juan Pablito, ¿sí? O sea, yo nunca tuve, digo yo, no, no sé, de pronto me toca mirar, sí, me o toca de ir pronto a tuvo ver, una novia que te dañó eso bonito. tal vez, Siempre sí, hay algo, tal vez, siempre tal del vez. origen hay algo. O sea, si tú vas a una meditación, bueno, yo normalmente intenciono las meditaciones. Entonces es como, Padre, muéstrame qué necesito sanar. eh, y hay un audio muy bonito en YouTube con el que yo medito. Entonces, allá voy y tú empiezas, es como a ser consciente de tu respiración. Y empiezas a hablar con Dios. Y él te va a ir respondiendo a través de tu pensamiento. Tú sabes que no eres tú, tu yo acá, que es tu pensamiento. Y algo pasa, allá algo pasa que se acomoda y lo sanas y luego vienes y ya lo reflejas en tu exterior. Y meditar, es que meditar es, mira, Jesús meditaba, o sea, meditar es algo que debemos tomar como hábito todas las personas porque es la manera en que sanamos. Es como, yo te decía, tú vas al gimnasio y quieres sacar pierna, tú vas y haces ejercicio de pierna. Es igual, tú quieres sanar algo dentro de ti, entonces te sientas. Intencionas, le preguntas a tu conciencia inteligente, porque es que tú tienes una conciencia, tú haces el experimento, tú dices como, le dices a tu conciencia, mañana nos vamos a levantar a las 5 de la mañana y lo ordenas. Tú a las 5 de la mañana te despiertas como si alguien te moviera, porque es que tiene poder, tu conciencia tiene poder. Y como él no conoce realidades y tú eres el que le das órdenes, por eso hay que estar tan pendientes de los qué pensamientos tenemos y qué pensamientos le damos a la conciencia, ¿ves? Mira, no sé, hace poquito salió la noticia de este muchacho que le aplicaron La la eutanasia. eutanasia, Ajá. que él contaba la historia, mira el poder de los pensamientos, él contaba la historia y en una, él hizo el comentario como, yo hablaba con mi hermana de una vez que me pasó como un carro por encima, tuve una pelea y nadie me mató. Yo creo que me voy a morir de un cáncer bien hijueputa. Él lo dijo en el en vivo ese, fueron las palabras de él. Y mira de qué murió. Si ves el poder tan berraco que tenemos
con la palabra. A la palabra siempre he tenido miedo, sí, La siempre. palabra. Mm. Entonces, cuando tú te haces consciente, fue pucha, ya todo pensamiento es como muy He tenido cauteloso. miedo y le he tenido fe a la Claro, palabra. ¿sí ves? Mm. Porque entonces, yo ahorita ya llega un pensamiento y yo, no, 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 y me aterra que se me materialice porque es que, o sea, literal, yo ya soy muy consciente de que lo que yo le diga a mi conciencia tal cual es, o sea, y ya que entonces tú empiezas a hacer el trabajo de, tú ahorita decías como algo de la manifestación. Ujú. La manifestación es, por ejemplo, tú haces un pensamiento y te sientes como si ya lo tuvieras y eso se te va a materializar, ¿ves? Yo Porque esa es la conciencia. también para esos años de los 17 años y tal vez después de lo de Eclesiastés, tal vez después de esa respuesta de Dios, unos añitos más empecé o antes, que no recuerdo bien, pero bueno, yo me movía por eso de la manifestación. O sea, a mí alguien me decía, "No, vamos a hacer tal cosa", y yo sí, vamos a hacer tal cosa, y la hacíamos, ¿sí? Yo le decía a alguien, mañana voy a montar, pero usted no tiene de dónde sacar, lo voy a hacer. Y me aparecían las cosas. Incluso con este podcast, Claro, yo creo que duré más o menos del 2015 para acá queriendo hacer un podcast, sí. pero no me salían Yo las ya me cosas. había imaginado en un podcast. Y Y, mírame, acá estoy. bueno, Sí, y fíjate bueno, no le metí como tanto en ese entonces. porque hay que meterle sentimiento, Sí, el exacto. sentirte. O sea, yo lo quería hacer, mas no tenía el sentimiento de Ajá, quererlo hacer, ¿sí? O esa es sea, la clave, son cosas diferentes. esa es la El clave. caso es que ya el año pasado yo ya empecé, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer un podcast y me veía haciendo el podcast. Te veías. Ajá, Eso, o sea, tienes que el pensamiento, el visualizarte y el sentimiento, o sea, sentirte como si ya lo tuvieras. ajá. Y no sé cómo, pero que te pasa, te pasa. Y fíjate que antes o sea, en esos años más o menos, 16, 17, 18, eh, alguien me dijo, yo le pongo todo, o sea, yo tengo quien nos ponga cámaras, yo tengo quien nos ponga set, tengo quien, pero póngalo a trabajar, o sea, nos prestan eso, pero traiga a la gente y póngalo a trabajar. Y yo, no, pues, ¿de dónde? Yo no conozco a nadie. En cambio, esta vez, yo tengo que hacer, voy a hacerlo, y voy conociendo a las personas, o sea, Dios me va colocando, vea, Ajá. acá está esta ficha, esa ficha me presenta la otra ficha, ¿sí? Y nos convertimos en amigos y sacamos esto adelante. Y mira tú qué propósito tan bonito tienes, porque de hecho el propósito de todas las personas es servirle a la humanidad. Y mira, tu propósito, o sea, ya lo estás Sí, materializando, porque tú esto es un medio para servirle a los demás, claro, ¿ves? porque es que yo quiero que mucha gente, o sea, a muchas personas nos ha pasado, a mí me pasó muchas veces, y es que no tenemos un guía, no necesitamos a veces un guía, pero pues para cuestiones como una meditación o cosas así, lo necesitamos. Sí. Pero, por ejemplo, para personas que quieren hacer algo en su vida, o sea, tienen un trabajo y de pronto quieren emprender, entonces vamos a hablar de emprendimientos. Entonces vamos a traer una persona que también pasó por luchas porque dicen, no, es que yo monto algo y resulta que a mí no se me da nada, yo lo pierdo todo, pero resulta también que acá en Latinoamérica nos enseñaron a ser inmediatistas, entonces Ajá. usted monta algo hoy, mañana ya es rico, no, no es así, Hoy leía hay una que hacerle un imagen que trabajo. decía, tenemos tanta paciencia para trabajarle 40 personas 40 años a alguien, pero no tenemos paciencia para trabajar 3 años en nuestro propio, en un proyecto Exacto, tres, propio. cinco, lo que necesites, ¿sí? Entonces Ujú. hemos traído personas que nos han contado sus historias y han pasado años, o sea, al uno le pegó a los 8, al otro van 10 y apenas arrancó, ¿sí? Entonces, es mostrarle eso a las personas y decirle, vea, Claro. está pasando por algo tal vez igual a lo que usted está pasando, Sí se puede. sí se puede, siga, no Sí, es desfallezca, un ¿sí? testimonio, es un O testimonio. también en un trabajo, porque hay personas que son muy buenas siendo empleados y no necesitan ir a montar nada, ¿sí? Pero entonces están, no, que de pronto allá yo me siento mal porque es que yo vi a mi vecino en esto. No, siga ahí, escale, ¿sí? Claro. Mire que esta persona lo logró. O sea,
Es Pero si ves empleado. cómo, Y cómo es ahí esa persona también tiene que hacer el trabajo de desarrollo porque son los pensamientos, exacto. Y ahora vienes siempre vamos a tú, radicar en eso, y ahora vienes tú, siempre. que eres una invitada diferente a los demás. Sí, porque no vienes a hablar de tu emprendimiento, sino vienes a hablar de una vivencia que tuviste, algo que tuviste que pasar, que Dios te puso en un camino para que pasaras. Después nos trajeron acá y conocimos a John y John te contó, o no sé cómo fue, Ajá. pero... Y mira, y No, estás y mira, acá, y si ¿sí? te cuento, no me crees porque yo le estaba diciendo a John, yo en una meditación vi que que a mí me invitaban a un podcast, pero otras personas, pero en esa meditación estaba John. Y John hacía otras personas, porque de hecho, cuando yo medito, ellos me dicen la secretaria de Dios, porque Dios ella coge y me, bueno, con este hacemos esto, con esto y así. Y yo como que anoto. Pero nunca se da tal cual de la manera. Y yo le decía a John, yo no lo puedo creer. Yo en una meditación vi que yo iba a un podcast, pero era con otras personas. Y mira, eres tú el que me estás llevando. O sea, y siempre así se ha dado todo. Por ejemplo, en una, yo vi que, es que esto es una locura, pero en una yo vi que mi cumpleaños lo celebrábamos en un pontón en la represa. Y no fue mi cumpleaños, fue el cumpleaños de John, pero yo estaba con esas personas en un yate y mira, o sea, yo lo vi de una manera y es como la misma línea, pero se da de otra. Se dio en Cartagena en un yate, o sea, y si es como Dios siempre te da más de lo que tú le pides, Sí, 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 o sea, es total. que tú por donde Y tú lo muchas veas. veces también como para que la gente, o no sé, de pronto me puedas corregir. No siempre nos va a hablar Dios, o sea, tal cual, ¿no? O sea, sí nos dice como la clavecita, va a Lo que pasar pasa es que Dios esto. te va a dar lo que tú necesitas. Ujú, Tal cual. ujú. O sea, pero él nunca te va a dar menos de lo que tú le pidas, siempre te va a dar más. Quizás no lo que tú le pides porque de pronto no es para ti, no te conviene, eso no te sirve. Él te va a dar más y algo que sí sea para ti, que tú en el momento no lo entiendes porque uno no lo entiende y uno, pero yo quiero esto, pero yo No, lo y es que es quiero difícil así. entenderlo, y es que es difícil Claro, entenderlo. porque es el ego, volvemos al Ujú. ego, o sea, Volvemos al ego, sí, volvemos total. al ego. Entonces, pero entonces Dios te dice, no, mira, esto no, pero te tengo esto. Y esto siempre va a ser maravilloso, o sea, Claro, él sobrepasa no te va a traer todo nada malo. entendimiento. Es como por ahí que una vez también hablaba con amigos y hablaban de unos éramos creyentes, otros no. Entonces, o unos somos y otros no. Entonces hablaban o yo les decía, según lo que yo creo, yo les decía es que Dios es amor, sí, Dios no es ningún man castigador. Bueno, sí, entonces ese man, ¿por qué permite que jodan a los niños? Los niños que tienen que ver, y tanto pedófilo, y tanta... ¿Tú qué piensas de eso? O sea, porque para mí, Dios nos puede hablar así como te habla, ¿sí? Y como lo ha hecho conmigo. Y nos muestra cosas que nos va a dar y todo, ¿sí? Pero no mete mano en lo que pasa en nuestra vida, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo, no lo va a sacar de un accidente, pero tampoco lo va a meter en el accidente. Porque lo que pasa es que Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío. Y no Ujú. es que Dios te haga pasar por cosas malas, es tu libre albedrío el que como no lo tienes a Él y no vas caminando guiado por Él, Pero, por ejemplo, un niño, porque son, o sea, es que todo viene, creo yo, porque tampoco soy experta en el tema, pero creo yo que es porque, es que mira, ahí yo entiendo que de hecho también todo este tema es una locura, porque Dios a mí en una meditación me dice, hay cosas que dicen como que uno reencarna, ¿sí? Reencarna en o sea, muchas tú crees vidas. en la reencarnación, De hecho, en una meditación Dios me dijo, o sea, que existe la reencarnación. sí, que hay muchas vidas y uno reencarna y que antes de uno venir, uno hace como un contrato y uno dice, voy a hacer esto y voy a pasar por esto y todo eso va siendo para el crecimiento personal de uno y son cosas que uno decide. Entonces, que cuando uno no termina de hacer el propósito en esta vida, es cuando uno reencarna en otra, hasta que tú cumplas tu propósito. Dicen que hay personas que han reencarnado en muchas vidas, ¿ves? Pero valga la redundancia, ¿cuál es el propósito de firmar algo para hacer un propósito?
¿Sí me entiendes? O sea, El propósito porque siempre va a ser, yo he escuchado mucha gente decir, yo no decidí nacer, a mí me trajeron sin yo querer. eso lo dice uno acá cuando uno ya tiene pues voz y Exacto. eso, Pero entonces allá ¿para qué? O sea, ¿para qué? pero O allá, sea, si existe un infierno o no existe un no, el infierno. infierno es el que tú mismo te creas según tu libre albedrío. Porque yo diría que existe un infierno y por eso uno va a firmar algo allá, venga, sáqueme este infierno. Yo voy, me voy para allá No, 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 y no, le no. cumplo lo que usted quiere Según cumplir lo y que me yo he saque de acá. entendido con este proceso, porque pues tampoco es que sea experta en el tema y eso lo tienen que, yo creo que estudiar muy a fondo, pero lo que yo he entendido así por encima es que uno sí pacta como lo que uno va a venir a hacer, ¿sí? Como quién va a ser tu familia, todas las cosas que tú vas a vivir. Y según tu libre albedrío, vas o a alargar el camino, por decirlo así, el sufrimiento, o lo vas a hacer más corto. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Siempre, siempre va a ser que tú consigas dejar salir esa luz que hay dentro de ti y servirle a la humanidad y ser amor, o sea, ser Dios, por decir. Ese siempre va a ser tu propósito, ¿sí? Entonces que cuando tú no cumples ese propósito, vas y reencarnas en otra vida. Y vas y reencarnas. Pero entonces ahí es cuando tienes que entrar a hacer el trabajo de espiritualidad y desarrollo, que es el que te va a llevar a cumplir ese propósito. ¿Ves? Nada más te va a llevar a cumplir ese propósito si tú no haces esos dos trabajos, porque entonces el ego nunca te va a dejar cumplir ese propósito. Y vas a morir y vas a venir y vas a reencarnar en otro hasta que lo cumplas. Entonces, esa creo que es mi explicación. Sí, La sí, verdad, sí. yo no soy experta en No, el claro, no tema. estoy diciendo, y no te lo pregunto porque sea, o sea, porque yo crea que eres experto o algo así o para acorcharte, no, no. Sino por saber qué opinas. Claro, porque uno muchas veces se hace esa pregunta, entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿O por qué este niño murió? ¿O por qué este niño algo? Pero si ese fue el propósito de ese niño y eso siempre va a ser para que otra persona, no sé, para como ayudarle al crecimiento a ese papá o a esos hermanos, o sea, si ves que todo es como va conectado, porque el niño puede morir y la muerte de ese niño le pudo, no sé, hacer ver algo a los papás, un Ujú. crecimiento personal, algo. Pero entonces dicen que cuando uno va a venir acá, siempre ya uno como que sabe. Por eso decimos como algo que uno dice como, ay, tuve un déjà vu. Sí. O que yo dice, yo sé que algo va a pasar. O sea, Ujú. yo sé que va a pasar. Y es porque tú ya, tu interior ya lo sabe. Porque tu interior allá ya hizo como un... Yo digo que eso es una locura porque yo no soy experta en el tema y Pero vamos a tampoco, hacer una cosa. tampoco me quiero meter más en No, no, ese no, vamos a hacer cuento. una cosa. Yo ya así estoy bien. No, pero vamos a hacer una cosa. Medita y pregúntale a Dios que nos saque esas dudas. Y vienes a otro podcast y lo charlamos. Oye, Cuando te sí, dé la respuesta. sería chévere. Sería bacano. Sí, la verdad, sí. Eh, No, pero ya qué se nos tal eso acortó me meta por hoy. allá en otras locuras y yo ya me No, vuelva nada, ¿por muy... qué? Yo no creo. Pero ya Pero sería vidente de bacano cosas. saberlo. O sea, yo digo que sería bacano saberlo porque yo digo que una reencarnación no tiene propósito de ser. O sea, ¿para qué venir a sufrir o a ser felices? O sea, si por allá supuestamente es tranquilidad. Sí, en el mundo espiritual, ya cuando uno se muere y pasa, no sé, a esa dimensión o como le quieran llamar, o a ese nivel, ya por allá es paz, ¿sí? Que ya no existe, que incluso dicen que este es el infierno, lo que estamos viviendo acá en vida. Entonces, o sea, Pero es que es el por qué querer infierno porque volver? nosotros mismos nos hacemos el infierno. O sea, Sí, sí, mira, sí, exacto, pero eso igual, que tú has escuchado eso que las religiones dicen como, ay, es que Cristo va a venir. sí, No es que Cristo vaya a bajar en una nube y vaya a venir. No, no, es que van a haber muchas personas aunque como tuvimos un rabino que nos dijo que venía este año, pero es que no es la o en venida un de año. Cristo en una nube, es la venida de Cristo a nuestros corazones. O sea, es que van a haber muchas personas, por ejemplo, como yo, que conoció a Dios desde mi corazón y no desde mi mente. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tú empiezas a hacer amor. Y esa es la venida de Cristo, que muchas personas vamos a empezar a hacer luz. Luz. Y ahí es donde se va como a empezar a cambiar un poco la humanidad y va a haber ese despertar. Por ejemplo, Bacanísimo, me parece.
otras generaciones ya van a tener ese despertar. Por ejemplo, mis hijos van a ser personas muy sanas y con ese despertar, ¿por qué? Porque Tú los vas a guiar, ya claro. tienen una mamá que tiene ese despertar, ya tiene a Dios en su corazón. Entonces, esas nuevas generaciones van a estar con, esa es la venida de Dios. Bueno, Es chévere. eso lo que yo entiendo que es la venida de Dios, que va a venir es a nuestros corazones, más no en una nube y va a cambiar el mundo. No, somos nosotros mismos, obviamente si le damos permiso a Él de que venga y hagamos el trabajo. En sí es que hagamos el trabajo. Uy, para un momentico para que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentra? A lo bien podcast, ¿sí? Así nos pueden encontrar. A lo bien podcast. Y en Instagram, a lo bien podcast.com. Ahí nos puede encontrar, ahí puede saber más de estas historias. Y si usted tiene más, si tiene una historia que usted cree que la quiere contar, escríbanos y ahí nosotros le damos la oportunidad para que venga nuestro equipo de trabajo a contar su historia. Continúe. Está buenísima. Sí, Eso es Lorena, todo. ya para cerrar, algún consejo, algo que le quieras decir a la gente? Sí, mi consejo es que sí podemos cambiar nuestra realidad, la cambiamos cuando hacemos un trabajo de desarrollo personal y desarrollo espiritual y ya creo que les di las 5 claves para tener un desarrollo para tener un crecimiento espiritual y que es tener rendición a Dios, tener fe, la oración, el agradecimiento y el reconocimiento, reconocernos que somos seres maravillosos, que somos seres de luz, que solamente venimos a servir, a dar amor. Cuando tú das amor, tú no le estás dando amor a la otra persona, tú te estás dando amor a ti mismo. Ujú, Cuando tú haces un gesto de amor, eso te expande y tú te ujú. sientes bien contigo mismo. Entonces, dar amor no es le estoy dando a alguien, sino me lo estoy dando a mí mismo. Y ese es el propósito del ser humano. Y ojalá todos logremos buscar ese propósito y que la plenitud sí se puede lograr. En el Y amor de Dios se puede lograr. se pueden contactar contigo si alguien te quiere contactar para meditación o algo así, porque pues tú estás siendo como guía o ayudando a tu guía o algo así, ¿no? Mm, ¿O no? sí, Por ahora no. de hecho sí, mi propósito siempre es ayudar a una persona y si alguien va a necesitar de mi ayuda, yo voy a estar ahí. eh, pues primeramente Dios obviamente es el que va a colocar todo en el camino, pero sí, claro, Bueno, se puede. gente, espero de verdad que les guste mucho este podcast, porque primero es diferente, segundo, es muy bacano que una persona nos hable de sus cambios a través de lo espiritual y de la conexión con Dios. A mí me parece muy bacano eso, Relación, relación con sí, Dios. más no religión. Sí, relación, no religión. Me parece muy bacano porque yo también soy una persona que cero con la religión, Y mira que cero, cero, a cero. veces es muy difícil porque hay gente que dice, yo era una que hace 2 años a mí me hablaban de Dios y uno qué pereza los testigos de Jehová, o sea, con todo respeto, qué pereza que me hablen de Dios, qué pereza que todo eso y uno es como escéptico por lo mismo. Pero hoy entiendo que Dios no es una religión, que Dios es una relación y qué bonito que todos tengamos esa relación con Él. Ya. Sí, que lo aprendamos a conocer, porque la verdad yo, lo que te decía, no es que lo conozca mucho, pero tengo una relación y soy agradecido y ahí voy. Claro, me falta mejorar mil cosas, hacer el proceso, pero ahí voy. Entonces, gente, síganos, van a quedar las redes de Lorena. eh, no se les olvide dar like, compartir, nos ayuda muchísimo a crecer, a que esto llegue a más personas. Recuerden que siempre lo digo, si a usted no le interesa, hay una persona que sí, compártalo, no se le va a caer nada, no va a perder plata. Bueno, en fin, compártalo que a alguien le va a llegar, a alguien le va a tocar el corazón, alguien puede estar pensando en quitarse la vida, como nos lo contó Lorena, ella estaba pensando en quitarse la vida, y de pronto charlas como estas y personas como Lorena, que están también para contar su historia para que no lo hagan y para que sientan a Dios en su corazón, en su vida y sean luz un día de mañana. Entonces, compartan esto, suscríbanse, denle like y bueno, nada, nos vemos
Otro día. Chao. Chao, Chao. Lorena. Muchas gracias. I love you.